del Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. En la palabra del Señor, gracias. Siempre, hermanos, disfrutemos de la presentación de esta conferencia. De tiempo en tiempo, se sabe a través de toda la historia de la Iglesia en estos 2000 años, que siempre los predicadores, no importa el tiempo en que nos situemos, pero desde los días de los apóstoles, pasando por toda la era patrística y todo el tiempo antes de que la Iglesia fuera declarada religión oficial en el Imperio Romano, y después de eso y todos los grupos subversivos que ha tenido la historia de la Iglesia cristiana a través de todos los siglos, partiendo después con la Reforma y con todos estos grupos evangélicos que son iglesias reformadas, protestantes con respecto a la Iglesia católica. Durante todos los tiempos, y particularmente en este tiempo de la era final, se necesita que los predicadores siempre le den un golpe de timón al buque de la Iglesia. Porque la tendencia de este tipo de grupos religiosos es desviarse del punto al que hay que llegar. Es muy normal que la gente se distraiga, se desvíe del propósito original, porque la influencia del mundo en que la Iglesia está inserta es impresionante. Y entonces la lucha siempre en el reino es que la gente salga del concepto. Dios no está interesado en salvar al mundo, Dios está interesado en salvar a la Iglesia, y la saca del medio de ese concepto mundo hacia afuera. Siempre el llamado de Dios es hacia afuera. Salgan de la Babilonia, grita Dios en el Apocalipsis de la manera salvaje y brutal. Dios no quiere que la gente se quede en el mundo. Dios saca a la Iglesia del mundo. Por eso el concepto de salir del mundo es una cuestión que a las nuevas generaciones evangélicas hay que metérselas con la fuerza del corazón. Y es la gran lucha, porque la tendencia de la gente es volver a Egipto. Egipto simboliza el mundo. Y la gente tiene tendencia a volverse atrás. Eso le pasó al viejo Moisés. Había sacado a ese pueblo, algunos calculan que eran 3,5 millones de tipos, o sea, 3,5 millones de personas, sacarla de la tierra de Gosén, donde estuvieron en Egipto durante 400 años, hacerlos pasar el Mar Rojo al otro lado, a la península del Sinaí, y que después estos locos quieran volverse a atravesar otra vez el Mar Rojo para acá. Era una cuestión que al viejo Moisés no le cabía en el cráneo, porque y aparte que habían visto milagros extraordinarios. No creáis que esos locos caminaban por la fe. Esos tipos no caminaban por la fe, nosotros caminamos por la fe. Pero estos habían visto manifestaciones del poder de Dios de una manera excepcional. Y aún así, en medio del camino, estos locos querían volverse para acá, a pesar de haber visto la gloria. Por eso cuando yo veo gente en nuestra iglesia que caminan en el reino, simplemente agradezco a Dios. Yo mismo soy un tipo que no he visto cuestiones tan espectaculares tampoco. Pero creo en Dios y sé que nunca vamos a volver atrás. Menos enterar si no te descarriaste antes de los 50, después de los 50, lo más seguro es que nunca te volvás a. Aunque dicen por allí que la edad más peligrosa, sobre todo en los hombres, está entre 45 y 55. ¿Nunca escuchaste esa tesis? Frase. Entre 45 y 55 está comprobado de manera científica, empírica, como dicen los tecnócratas, de que mucha gente, particularmente los hombres más que las mujeres, se descaminan. Así que te paso el dato, si andas cerca de los 45, entre 45 y 55, son 10 años. Y así que, señora, si usted tiene su marido dentro de esa edad, amárrele una pata no sé, a alguna estaca firme en la casa, la reja de fierro, porque es una edad re peligrosa para los machos de hoy. Bueno, hecho el paréntesis, continuamos para adelante con la historia de la salvación que le estoy contando. Entonces, esta gente quiso volver atrás a pesar de haber visto gloriosa manifestación de Dios. Y el viejo Moisés tiene problemas serios para sujetarlos. De tal manera que lo que le pasó a Moisés y al pueblo de Israel en plena peregrinación
peregrinación hacia la tierra prometida. Es lo mismo que le pasa a la iglesia repetidas veces en la historia. Y generalmente los grupos evangélicos constantemente tienen la misma tentación, esta cuestión de volverse atrás. Cuando uno examina el criterio que Dios aplica durante esos 40 años que duró la peregrinación del pueblo de Israel en el desierto, se da cuenta que Dios se queja de una cuestión que es bastante gráfica en el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos el Señor dice: este pueblo que divaga de corazón. Ese divagar que tiene la raíz de dividir, de lo que surge la palabra diablo, porque la expresión diablo significa el que divide. Por eso al diablo le gusta andar con el cuchillo partiendo queso, qué sé yo, jamones y gente y matrimonio. De ahí viene la palabra divorcio, de la misma raíz de diablo. De ahí viene la expresión división, que significa lo mismo, partir. Dios no divide, Dios une. Dios junta, Dios suma, Dios multiplica. Amén. Entonces, pero el corazón del hombre divaga, significa que está dividido el corazón en dos polaridades. El corazón humano se parece mucho a los péndulos, esos de los viejos relojes que tú veías en los tiempos clásicos, una esfera grande, y un péndulo que es la cuestión que oscila marcándote los movimientos de los segundos que tiene cada minuto, para allá, para acá. El corazón humano es así, en un tiempo está con Dios, otro tiempo está fuera de Dios. Y la gente de la iglesia tiene esa misma mecánica en su vida. Por eso ahí de repente cuando tú sos pastor de iglesia empezás a darte cuenta de cuánto oscilan los tipos que tenéis como rebaño. Porque hay algunos que siempre están firmes, son locos, no tienen oscilaciones, tienen permanencia. Pero hay otros que oscilan, que de repente los agarran el día domingo, esos tipos tiran fuego por todos los poros. Y después los veías apagados como los volcanes, como el Chaitén, 9000 años sin erupción. Y de repente erupcionan estos locos también. Y entran en fase de avivamiento. Y después se apagan de vuelta porque son así. A pesar de que estos movimientos pentecostales generalmente la gente la tiene bastante prendida y encendida también, pero de repente los fósforos te fallan y te das cuenta que estos no prenden ni con gasolina. Pero hay oscilaciones, van para allá y para acá, y uno detecta cuando es pastor, detecta las oscilaciones de la gente. Y más o menos si vos te dedicás a cuestiones más científicas, te das cuenta que los tipos tienen ciertos periodos de oscilación. Que a veces se da el caso de que hay ciertas temporadas donde oscilan más y otras donde están más estables. Y así que si tú soy un tipo que tiene capacidad de predicción, más o menos sabés cuándo el hermano tal puede llegar a tener su tiempo de divagación y se te va a perder de la iglesia o va a tener algún tipo de problema. Uno cuando es pastor de iglesia lo va asimilando eso sin ningún drama. Pero tiene que conocer a la gente. Los expertos en Biblia, en el Antiguo Testamento, dicen que cuando el pueblo de Israel estuvo vagando 40 años, dando vueltas como en un carrusel en su experiencia mística antes de entrar a la tierra prometida, porque la verdad es que eran 40 días los que se iban a demorar para entrar a la Canaán. Pero porque los tipos resultaron muy duros de corazón, Dios dijo: voy a agarrarme 40 años mejor para esperar que estos maduren un poco. La verdad es que no maduró nadie. Se pasmaron en la mata esos locos y se cayeron de la rama. Porque como Dios dice, todo árbol que no da fruto será cortado y echado en el fuego. Chao. Entonces Dios los mandó a todos de paseo. Mató un montón de gente. Una de las cosas que me extraña de los ángeles, cómo los tipos no tienen sentimientos por matar gente. Mataron gente como mosca. Pero como mosca, los fumigó Dios. Shhh. Como cuando tú le mandáis ray, mataraña a las arañas. Y yo no veo ningún ángel en la Biblia golpeándose el pecho después de matar miles de tipos en el desierto, diciendo: Señor, perdóname porque fumigué estos insectos. No, nada. Tipo va al cielo a informarle a Dios: Señor, ha sido cumplida la orden de exterminio.
Es que eso debería hacernos sentir que Dios no es para la chacota, que la gente tiene que aprender a tomarse en serio a Dios. Lo que me parece curioso es que siempre los ángeles respetaron a los tipos a quienes Dios señaló para que los ángeles los respeten, en el sentido de preservarles la vida. Amén, qué bueno eso. Saber que los ángeles tienen la capacidad de definir quién sirve a Dios y quién no le sirve. Y cuando se producen esas masivas exterminaciones, siempre Dios protege a los que tienen la señal de la sobrevivencia. Aleluya. Bendito el Señor. Siempre ha sido así. Porque Dios protege a los fieles, a la gente leal, a la gente cuyo corazón permanece en la promesa de la fidelidad. Dios lo sostiene. Y es como dice el Salmo: caerán a tu lado 1000, mira tú, 1000 tipos muertos y 10.000 a tu diestra, exterminados, mas a ti no te tocará. Entonces, ¿cómo se las arregla Dios para saber quién es quién? Dios lo sabe todo. Y el Señor te guardará y Dios te protegerá. Aleluya. Este es el Dios de la palabra. Por eso es bueno que la gente entienda esta mecánica con la que Dios trabaja. Dios siempre sostiene a la gente fiel, al tipo de corazón limpio, y le da duro a los locos que no hacen la voluntad de Dios. Esta cuestión es severa. La gente cree que Dios es corazón de abuelita, se han quedado con ese modelo tierno, ternucho, de Jesús, acariciando a los niños y presentándolos delante de Dios en plena calle, y el Jesús que multiplica los panes y los peces del desierto, el Cristo que sana multitudes de enfermos, leprosos, tipos de toda enfermedad, los deja sanos. Y esa ternura con la que se enfoca el Hijo de Dios es una parte de la moneda. Tendréis que ver el reverso. El Dios que el fuego consumidor, del que no se habla mucho porque la gente no quiere escuchar eso. Pero es obligación de los predicadores compartir con la gente las dos faces que Dios tiene, los dos rostros divinos. A ver. Y es por eso que a Dios hay que tomárselo en serio. Y entonces esta gente, en ese dar vuelta, 40 años estuvieron girando. Dicen los teólogos judíos, lo de la gran escuela rabínica, que en algún momento la tierra prometida lógicamente estaba haciendo geografía en el punto norte. La tierra prometida estaba hacia el oriente, de donde ellos estaban girando en círculo, y hacia el occidente estaba Egipto. Y dicen que en algunos momentos de ese peregrinaje de girar así, de repente estaban más cerca de la tierra prometida, porque era un círculo en el que estaban girando. Pero de repente también en esa vuelta estaban más cerca del faraón de Egipto. Así que a veces estaban cerca de Dios y otras veces estaban cerca del diablo. Que es lo mismo que le pasa a la gente de la iglesia. A veces los agarráis en una buena foto y están más cerca de Dios. Y leí los tipos, cómo la glorifica. Y yo no es que me esté mofando de nadie, pero te digo que esa es la verdad. En esta cuestión de la vida religiosa hay mucho circo. Y solo Dios conoce quiénes tienen esta bolsa de gato. Por eso la palabra es fuerte. Porque el desierto, señores y señoras, hace la prueba. El desierto es lo que deja en pie a los fieles, y es el desierto el que extermina a los tipos corruptos. Es el tiempo del desierto. Y este es el tiempo de la prueba. Por razón el Apocalipsis dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre toda la tierra para probar a los que moran en el mundo. Va a venir una hora terrible, hermano, de aflicción impresionante. Ese es el tiempo de la gran tribulación. Dice que nunca hubo una tribulación como esa, y nunca la habrá en el futuro, lo que significa que es una cuestión excepcional que va a ocurrir en la historia. No tenemos idea de los capítulos que comprende ese evento, pero te digo que es una cuestión extraordinaria. De cualquier manera, dejémosla ahí. Pero el proceso del pueblo de Dios en medio de este peregrinar hacia la tierra prometida fue eso. Había gente que estaba cerca de Dios en un momento dado de sus 40 años, y otras veces estaban cerca del diablo porque estaban cerca del faraón de Egipto. Que es el mismo ciclo que tiene la gente de la iglesia.
Si tu vida es una vida de círculos, se repiten los sucesos, los eventos. Pero cuando uno camina en el camino de Cristo, el camino de Cristo no es una espiral, no es una escalera caracol como algunos creen. Es un camino recto. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando tú caminas en un camino así, nunca los eventos se repiten, porque son paisajes distintos y porque son experiencias diferentes. En cambio, cuando los tipos caminan en círculos, ven toda la vida los mismos monos, los mismos paisajes, se repiten los mismos cursos, hacen las mismas tonterías y nunca aprenden. Por eso hay que dejar de andar en círculo y hay que caminar en línea recta hacia donde está el reino, Dios, su realidad, la ciudad. Por eso a la gente cuesta mucho sacarla de esta cuestión circense que tiene la Biblia. Estaba leyendo justamente, hay un texto en el libro del profeta Ezequiel que habla acerca de la visión que Dios tiene sobre la ciudad de Jerusalén, que representa a la iglesia. Y le dice: tú, Jerusalén, eres hermana de Samaria, lo cual es cierto, porque Samaria representa el reino del norte, llamado Israel, el reino del sur, llamado Judá, cuya capital es Jerusalén. Estamos hablando, para darte una idea, por ahí, en el año 600 a.C., más o menos para situarlo un poco en la línea del tiempo. Y Dios se despacha con ese tipo de apreciaciones y le dice a través del profeta Ezequiel a la gente de Jerusalén: ustedes, la ciudad de Jerusalén, tienen esta forma de vivir, y les empieza a enumerar una cantidad de cosas, entre las que se destacan tres cuestiones fundamentales. Les dice: ustedes tienen soberbia, la primera cuestión que reclama Dios contra su pueblo, que es la iglesia de hoy. Soberbia. Lo otro que dice: abundancia de pan. Es decir, estos locos tienen de todo. Hablando de manera mal y pronta, como dice mi amigo, los tipos están llenos. No necesitan nada, ni a Dios lo necesitan. Y la tercera cosa que se destaca es que tienen mucho tiempo para la ociosidad. Y el otro elemento negativo que Dios destaca en ese discurso, que está en el libro del profeta Ezequiel, es que los tipos no tienen misericordia ni piedad con el prójimo desvalido. Cuando tú ves ese cóctel, la forma como Dios enfoca esa realidad histórica de la iglesia de Jerusalén, que es la misma realidad de nuestro tiempo, la primera cosa que golpea duro con respecto a esta relación iglesia-mundo es la soberbia. Ese ha sido siempre el principal problema humano: el orgullo, la vanidad, la arrogancia, la soberbia. Tiene un montón de nombres y definiciones y escalas de matices en esta actitud de prepotencia del hombre frente a Dios. A la gente le cuesta mucho alcanzar lo que la Biblia llama la humildad del corazón. La gente soberbia. Dios te ama y los locos reaccionan contra Dios. Dios le hablaba a la ciudad de Jerusalén a través de Esteban y los tipos terminaron matando al predicador. ¿Qué te parece que de repente surge ese tipo de cosas, hermano, de la gente de la iglesia? A veces la prédica de los pastores no le llega a gustar a alguien y los tipos piensan, no solamente piensan mal con respecto a su pastor, sino que buscan la forma de ponerle alguna trampa en su ministerio. Y otras empiezan con los controles y otras con las conspiraciones. Es peligroso. Yo estoy siempre de visita y me veo que a la gente no le gustan las cosas que hablo. Por eso de repente es muy normal en las prédicas nuestras, los primeros 10 minutos se van 3 o 4, esa cuestión es muy. Y yo los veo de aquí como saben. ¿Por qué crees? Porque evidentemente un palo pero en medio del mate, así, ¡pam! Y yo me doy cuenta de que eso. ¿Y tú crees? ¿Cómo le va a ir a esos locos que se rebelan contra la palabra de Dios? ¿Qué crees tú que les va a pasar? Porque es ahí donde está el tema. Vos podés ponerte en contra del predicador, pero tenés que aguantártela cuando Dios te pase la factura por ese tipo de actitudes. Y por eso yo los veo a los tipos después enfermos, tienen accidentes, les caen de gracia encima, porque esa es la forma como la vida te retribuye las actitudes que la gente tiene. Y es peligroso, hermano, no sabéis la cantidad de efectos que yo he visto cuando ese tipo de actitudes tocan el corazón de la gente.
tipo se levanta contra Dios y cree que va a escapar de las actitudes que tiene. Por eso cuando ustedes tengan una prédica de su pastor, que no les guste lo que el tipo les está diciendo, tengan mucho cuidado con las reacciones. No solamente cómo reaccionan, sino lo que piensan mientras el predicador predica. Y aunque las cosas no lo crean, el problema es la forma, la actitud del pensamiento cuando Dios te ama. Porque Dios conoce todo, a Dios no le va a pasar gato por liebre. Después podía hacerte la mosca muerta diciendo, Señor, perdóname estos malos pensamientos. Pero eso revela que hay una deficiencia dentro de las estructuras espirituales de la gente. Porque cuando Dios habla, la actitud correcta es humillarse ante la palabra de Dios. Dios habló, chao. Hoy la iglesia tiene mucha soberbia. Yo he vivido todos estos años de mi vida, que son 65 años me pasaba en la iglesia. Antes de nacer ya era evangélico. Y cuando los pastores y los viejos de antes me daban leña, hermano, los de ahora son todos unos caramelos. Pero los viejos de antes te masacraban. Es cuestión de leer los discursos de predicadores como el pastor Huber en sus tiempos de avivamiento, leer los discursos que hay de Manuel Umaña, o de pronto de pastores como el superintendente González de la Evangélica Pentecostal, o escuchar los discursos de pronto del pastor Campos del Ejército de Salvación, del Ejército Evangélico en Chile, en su momento. Una cuestión terrible, porque esos viejos eran de fierro. Y cuando la gente escuchaba esas prédicas, a nadie se le pasaba por la cabeza levantarse contra el pastor. La gente se humillaba a la palabra, tenía una actitud de una obediencia de la cual estamos muy lejos. Hoy día vos tenés que empezar a pensar, a ver, mirarle la cara, con qué cara viene el hermano o la hermana para pedirle que haga algo, porque sabéis que sabéis que el rostro representa lo que tiene el alma. Y sabéis cuándo pedirle algo, porque si los agarráis atravesados, son locos, te van a caer encima arañándote. Y no, muchachos. Por eso cuando la gente tiene problemas y vienen a las iglesias con que tienen problemas, siempre les recomiendo a la gente, traten de ver dónde agarraron el problema que están trayendo para acá, porque en alguna parte agarraron ese problema. Los problemas no vienen solos, y todas esas rachas de mala suerte, de enfermedad y de infortunio no son casuales. El tipo, cuando vive en presencia de Dios, siempre examina dónde se contaminó con el virus. Es cuando vos te resfriás y empezáis a estornudar a lo loco y te compráis una aspirina y no te resulta, y te vais a la farmacia y tenés que pensar a dónde te contagiaste. Y tenés que empezar a rebobinar para atrás, a ver dónde estuve, dónde había un tonto estornudando. Porque el resfrío es una cuestión que contamina, se llaman virus aerófilos. Eso. El resfrío es un virus aerófilo, como el ébola, como el marburgo, que son virus fatales. En 7 días está hecho cadáver con esos virus. Qué bueno que el resfrío no es eso. Pero son del mismo tipo. Entonces cuando el tipo se resfría y se contaminó, tienes que ver a dónde te agarraste el contagio. Cuando la gente tiene problemas, siempre digo, vean de dónde está la génesis de esta cuestión, dónde se originó el problema. Solucionen el origen del problema y el problema se les va a ir del pecado. Y no vengan para acá para que yo lo saque del problema con mi oración. Son ustedes los que tienen que desandar el camino de la vida. Esa es la técnica. Los viejos de antes te mandaban a eso. Los tipos antes, yo me acuerdo, mis pastores, la gente estaba enferma y los pastores de antes le decían a la gente, vos no te enfermaste de casualidad, vos estás enfermo por alguna razón, tenés que buscar la causa de la enfermedad. Y eran tipos bastante iluminados, de repente tenían dones proféticos impresionantes. Yo me acuerdo de algunos de ellos. La gente venía para orar y enseguida sabían dónde se habían infectado sus ovejas. Y le decían, este es el problema, por esto estoy enfermo. Así que arrepiéntete y Dios te va a sanar. Y la gente confesaba los cultos. Unas brutalidades que yo escuché cuando era cabro chico. Hoy en día nadie desembucha nada. Todos los tipos con gatos encerrados. Y por eso así les va también. Porque si no hay confesión, no hay libertad. Cuando la gente no confiesa, hay opresión. Y los tipos siguen haciendo las mismas macanas de siempre. Y tratan de que Dios nunca les saque los trapos al sol.
Pero en algún momento voy a casar a Dios atravesado y te va a descubrir hasta las entrañas. Entonces, generalmente esta presentación de la palabra tiene esa fuerza de enfrentamiento con la gente. Y Dios es un Dios de enfrentamiento, porque quiere que el pueblo sea distinto al mundo. La iglesia tiene que tener características de santidad. No puede ser igual que el mundo, si el mundo es una porquería. El mundo en sí, cuando Dios lo mira desde la eternidad, lo ve una necrópolis. Una necrópolis es la ciudad de los muertos, un cementerio. ¿Viste lo que hacen ahora con el tema de la muerte? Estas sabandijas que te venden tumbas elegantes. Te hacen sentir que la muerte es un lugar extraordinariamente... te pintan la muerte como que alguien te va a dar una bienvenida cuando te vaya a morir. Y que la muerte de una anfitriona vestida de blanco es donde está esperando con los brazos abiertos a sus invitados. Y te dan un sepulcro extraordinario, incluso hay tipos que te pueden llevar en un cortejo fúnebre, pero con una banda cantando de la marcha de Wagner, o si queréis podéis contratar un grupo evangélico para que te cante cuando el ángel paserista, todo está dentro de un paquete. Es verdad, sí, lo tienen todo marketeado, pero entonces te hacen pensar que la muerte no es una cuestión atroz y terrible. Y la gente vive la vida con un desconocimiento, o como dice la Biblia, ustedes están errando al ignorar las Escrituras. No es que los tipos no sepan la palabra, se hacen los tontos. Y eso es lo que Dios dijo: erráis ignorando las Escrituras. No porque los tipos no sepan, se estaba hablando con los intérpretes de la ley, como la raza de esos idiotas de la palabra. Pero se hacen los tontos, se hacen los distraídos, los que no escucharon, que es la misma actitud que tiene la gente en la iglesia. Y entonces por eso es que Dios no dará por inocente al culpable. Y en esta cuestión Dios es fuego consumidor. Entonces el tema es que la gente perdió definitivamente de vista el tema del juicio en el tribunal de Dios. Y la iglesia ha perdido ese concepto. No le habláis a esta gente nuestra hoy de que algún día tendrás que presentarse ante el tribunal de Cristo a dar cuenta de lo bueno y lo malo que hicieron. Los tipos se te ríen en la cara, dicen: no, esas teologías son de Martín Lutero, estamos en el siglo XXI. ¿Cómo usted sigue hablando del infierno y del juicio? Esta cuestión te tiene que asustar, nene. Y el tipo tiene que entender que Dios es fuego consumidor y que nada escapará de su férrea justicia. Ni yo, ni tú, ni ese, ni aquel, no importa el nombre que uno tenga. El problema está cuando los tipos se mueren, porque ahí está el problema. Tú no sabes la cantidad de locos que yo he visto en la iglesia a punto de morir. He visto tipos a quienes la vida se las cobra todo en ese momento final. Y es una cuestión terrible. Tenía un verdadero purgatorio. El purgatorio no existe, existe solo en la mente de los curas. Pero cuando veí a los tipos de iglesia evangélica padecer una barbaridad antes de morirse, vos te das cuenta que el purgatorio parece que existe. Es una parrilla donde tiráis todo el cebo y la grasa que acumulaste en la vida. Y hay gente de la iglesia que se muere al día, si ustedes y yo pensáramos en la muerte, seríamos completamente distintos a lo que somos. El tipo no piensa en la muerte. Piensa que es eterno, que es inmortal, que esa cuestión de la muerte es un cuerpo, que se mueren los bebés. Y por eso el tipo se llena de soberbia, sabe que no tiene a nadie a quien darle cuenta, no tiene que temerle a nada ni a nadie. Y cuando viene la palabra del Señor, el tipo es capaz de matar a los profetas y pegarle un palo a los predicadores. Y si Dios estuviera, también le manda un cachetazo. Porque los tipos son así, brutales. Pero cuando uno viene a la iglesia en un punto como este, venimos para escuchar una palabra distinta, una palabra que nos confronta, una palabra que nos hace sentir miedo del Dios al que adoramos y al que reverenciamos. Que realmente Dios es Dios terrible, espantoso. Aleluya. Y que será mucho más terrible el día en que manifieste su ira sobre el mundo. Por eso la iglesia tiene que hacer acto de compunción. El tipo tiene que tener capacidad de penitencia.
Y el mensaje central del Evangelio es: arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. O sea, el tipo tiene que entrar a tener un cambio de vida, una manera distinta de concebir la realidad, la existencia. Y por eso es que uno viene al culto, viene a purificar la vida, a escuchar una palabra que te limpia, una palabra que te libera, una palabra que te hace sentir la verdad de la intención divina. La gente hoy no piensa en el juicio eterno, más que el juicio final, el juicio eterno. Es enfrentarse ante Dios. ¿Qué cuenta le vaya a dar a Dios? Tipo hacen macanas, tonteras, hacen cuestiones extraordinariamente pesadas y duras. Piensan que Dios siempre va a terminar teniendo misericordia, pero es riesgoso ese juego, porque en algún momento la paciencia de Dios también tiene un límite, y llega el momento en que igual que Saúl, es terrible lo de Saúl. Dios lo ungió como rey y Dios lo desprecia como rey. Y el tipo era extraordinario, imagínate, el primer rey de Israel. Dios le corta la cabeza sin lástima, sin misericordia. Y cuando el tipo clama y oye, Dios le corta el teléfono de manera brutal. No te quiero oír. Es terrible, hermano. En cambio, Dios tenía el oído puesto en unos pobres diablos muertos de hambre que eran sus súbditos. Y no quería oír al rey de Israel, al mismo rey que su mano levantó. Porque el tipo es soberbio, desobedece a Dios, está en contra de Dios, persigue al hombre que lleva el título del futuro rey de Israel y procura matarlo. Terrible. Por eso cuando Dios le corta la comunicación a algún tipo, Dios nunca más vuelve a estar. Y hay personas con las que Dios hace eso, con los que Dios pierde la paciencia y los deja tirados. Como llama la Biblia antigua, la del Viejo Registro Nuevo, usaba unas palabrotas impresionantes que no se repiten en las versiones modernas. Decía que hay dos tipos de personas en la relación padre e hijo con Dios. Están los hijos legítimos y están los hijos bastardos. Que Dios ama al hijo que ama, Dios lo corrige. La versión original dice lo castiga. Pero al bastardo, dice en esa forma tan bizarra, tan espantosa de hablar de la realidad. Dice, al bastardo Dios lo deja hacer todo lo que quiera hacer y ni lo reprende. Por eso hay tipos en las iglesias que hacen macanas, tú los veías hacer tonteras, y una tontera sobre otra. Y no le duelen ni las muelas. Pero vos tenés que entender que esa cuestión no puede ser así. De que hay algo en el comportamiento divino que te está señalando que a Dios no le interesa lo que el tipo haga, bueno, malo, lo que sea. Está igual que Saúl, cortado del reino de la vida. Es una estrella que todavía vemos la luz de su refulgencia, pero es una estrella muerta que murió hace millones de años. Es una estrella que no existe, pero la luz se demora tanto en llegar a nuestros ojos que se tarda millones de años luz en llegar. Que por eso vemos su resplandor y nos parecen vivos, pero esos locos son como los agujeros negros, no existen. Terrible. Por eso cuando Dios agarra bronca, vos tenés que esconderte en un hoyo, a esperar que se le pase la rabia, y a humillarte como un perro tímido, a que Dios tenga misericordia de nuestro miserable pellejo. El tipo tiene que aprender el camino de la humillación. El primer elemento que se destaca en la prédica del profeta Ezequiel es la soberbia. La gente vive en un mundo de mucha soberbia. Tipos altaneros, no hay un respeto a la autoridad, la gente no tiene un temor reverente frente a Dios ni frente a los hombres y mujeres de Dios que Dios puso por delante. Al tipo lo descueran, lo despanzurran, le sacan el pellejo, y de ahí que no te pasa nada. A la hermana de Moisés le salió lepra hasta en la ceja cuando le tocan a su hermano Moisés, y a Aarón también le pasó lo mismo, por pelador, lengua larga. Vos veis que de repente de chipar pastor y no te sale ni usar cuchillo. Entonces, le da nomás para adelante.
En algún momento vaya a juntar puntos y vaya a cobrar los puntos. Y cuando cobrís los puntos, es como dice la Biblia, no saldrá de allí hasta que pague el último cuadrante, versión del año 1909. Me gusta esa versión. Terrible. Por eso hay gente que tiene un problema. Sufren, tienen dramas, dificultades y no saben por qué diablo les llueve. Hay que buscar el origen, la génesis del conflicto. Volver atrás, pedir perdón, regresar desde ese punto de partida y hacer un camino nuevo. Dios dice, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, negros, serán como la blanca lana, y si fueren rojos como el carmesí, volverán a ser como la blanca lana, como la nieve. Entonces, por eso es que la gente tiene que tener estos actos de confusión. O sea, cuando uno en la iglesia tiene que caminar derechito. El mundo es otra cosa. A esos locos no les pasa nada porque Dios les va a pasar la factura de una sola nomás y no van a tener con qué pagar ni el pie de la factura que le dieron. Por lo tanto, no hay pago, los tipos son destruidos. Pero nosotros estamos aquí para perecer junto con el mundo. Dios te saca del concepto mundo y te traslada a su reino, donde las cosas se rigen por otras normas, donde hay otras leyes y donde efectivamente hay otro rey que no es de este mundo como leímos. O sea, gente que sacarla de este ambiente de soberbia. Yo creo que una de las cosas fundamentales cuando uno se hace seguidor de Cristo es buscar la forma, el mecanismo, la terapia de dejar la soberbia. Y esta cuestión cuesta mucho porque la soberbia está muy ligada al materialismo, que es la abundancia de pan que habla el libro del profeta Ezequiel. Tipo que tiene de todo, tiene la tendencia a creerse la muerte, a ser mucho más soberbio que los que no tienen nada. Por eso el tipo que vive en situaciones de necesidad, la tendencia del corazón necesitado siempre es a la humillación. Eso uno lo ve cuando en una fila de banco, vos de repente estás en una fila y vaya a cobrar de repente, qué sé yo, una pensión de la abuela. Te pagan 60 lucas y aparece otro con un cheque de 1.300.000. Dan ganas de hacerle pasar para adelante, de decirlo, mira, no me importa. O de repente llegar, no sé, a un cruce de semáforo y vos vais en un autito Lada como el que yo tuve en el año 92, el Lada, el glorioso Lada. Alguna vez vine hasta Vaca Temuco en el Lada. Y se te pone un Lamborghini al mismo lado esperando el paso de la luz verde. Ponte así a un lado para que pase esa joya. Porque la soberbia es eso, es el tener. Es como alguien dice, tanto tienes, tanto vale. Esta cuestión también va cuando los tipos están solteros, están enamorados y quieren casarse. Vos podés ser un cabro bueno, un tipo de pensamiento noble, vos podías haber nacido en una cuna evangélica y ser un ángel. Pero con toda certeza, los futuros sueldos tuyos te van a pasar por un sedazo, donde lo más importante siempre es la plata. Sobre todo si los tipos han tenido buena situación económica y no quieren que su hija se case con un muerto de hambre. Y la santidad y el corazón puro del muchacho le importa tres pepinos. Tanto tienes, tanto vales. Y te preguntan, ¿a dónde viví? En la Guamachuco, una población de Santiago donde yo era pastor. Una cantidad de tipos indeseables impresionante. Claro, el otro vive en Providencia. Entonces, esta cuestión de la soberbia está muy relacionada con el tener. Les importa nada el ser, les importa el tener. Pero cuando Dios se relaciona con la gente, a Dios no le interesa el tener, a Dios no le impresiona la riqueza de la cultura de nadie. Porque estás hablando con Dios, no con un tipo con el que podía hacer gachito. Entonces ante Dios, ¿quién se le va a parar en la hilacha? Diciendo, escúchame porque yo soy un loco importante. No existe gente importante ante Dios. Entonces,
Cuando la gente se para frente a Dios, los tiempos se les bajan los humos enseguida. Pero a Dios le interesa el ser. A Dios le interesa el ser, lo que es la persona. El tipo puede ser muy pobre, pero si tiene un limpio corazón, Dios lo levanta y lo bendice. Por eso esta cuestión, esta mecánica con la que Dios piensa, es distinta a como piensa el mundo, muchachos. Y cuando uno sigue a Cristo, no está en el mundo, está en el reino. Y la forma de pensar tiene que ser distinta. Aunque tú vivas en el mundo, vos no podés pensar como piensa el mundo. Hay que pensar como se piensa en el reino de Dios. Y por eso es que le cuesta tanto a la gente este cambio, esta metamorfosis que se debe producir en la gente de la iglesia. Por eso la gente vive en la iglesia igual como se vive en el perro mundo, llenos de soberbia, haciéndose zancadillas, teniendo trampas para este, para el otro, en medio de conspiraciones, contubernios, que si no, los tipos fraguan planes y proyectos, se forman grupos de facto, de choque, de presión, lobbies. Y cuando hay que nominar a alguien, los tipos juntan votos, como si esta cuestión fuera una alcaldía. En los viejos tiempos la gente convocaba al Espíritu Santo. Que Dios bendiga. Que Dios dé una... ¿Viste cómo estamos, Belén? ¿Por qué? Porque hay competencia humana. Tú lo veías hoy por hoy. Muere algún destacado obispo de alguna corporación, los tipos se dividen, se van, porque hay 3 o 4 monos amotinándose arriba del buque. Antes que el viejo muera ya están las facciones determinadas, y este apoya a este, y este a este otro, y cada uno busca parte de la torta para quedarse con ella. Y generalmente en la iglesia siempre hay algún loco que maquina cómo meterle motín a bordo a esto. Yo estoy seguro que a ti, Francisco, también te puede pasar acá con estos angelitos que te dicen. Bueno, serrucho. Solo que ahora tienen motosierra estos locos, son más rápidos. Para cortarte el piso. Hay que tener mucho cuidado con la gente. Por eso, cuando uno trabaja con gente que se han convertido al Evangelio, con personas que aman sinceramente a Dios, estos riesgos no existen. Porque las iglesias que viven la plenitud de la vida de Cristo no tienen los códigos que tiene el mundo, donde vos tenés que andarte cuidando las espaldas hasta de las sombras de una mosca. Pero cuando el tipo vive de acuerdo a los códigos divinos, tiene reverencia, tiene respeto, tiene una forma completamente distinta de pensar, tiene otros valores, es un hombre de otro mundo, porque el reino no es de este mundo. Amén. Entonces la iglesia tiene que entrar por estos caminos de la palabra, muchachos. No solamente en la cuestión teológica, vos tenés que vivir a Cristo. No solo el concepto teológico, saberlo y conocerlo. Tiene que volverse una praxis en la vida del Evangelio, la vida de Cristo. El tipo tiene que reaccionar y accionar de acuerdo al código de la palabra de Dios. Por eso la soberbia es lo primero que hay que eliminar en la gente. Somos pueblo de Dios, como dice el texto que hemos leído en la carta del apóstol Pedro. La soberbia es sacarle la vanidad a la gente. Es lindo la humildad, vivir en sencillez de la vida y estar contento con lo que tengáis, lo que caiga, lo que Dios te dé, bueno, lo que Dios te provea, lo que el Señor fluya, bien. Y si te toca una buena, la disfrutás también en el sentido de una buena temporada de abundancia, donde te puedes dar tus pequeños placeres y gustos. Pero si te tocan unas pálidas, también vas con las pálidas. Y bien contento, igual así lo que Dios quiere que sea hecho, no estáis reclamando que Señor me merezco más que lo que me estáis dando. Eso nunca un tipo que camina con Dios se lo va a decir a Dios, ni siquiera en el pensamiento. Oh, lo que Dios da, bueno, abundante o escaso, igual bueno, viene de la mano de Dios, gloria a Dios. Porque el Señor te sostiene, Dios te guarda, Dios te protege, Dios te linda de enfermedades, te linda de la muerte, te linda del infortunio. Oh, el tipo que camina con Dios, hermano, vive en otro mundo. Bendito el Señor, amén. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, que lo defiende.
Imagínate lo que hace Dios, envía a su ángel acerca de tus pasos, de mis pasos. El tipo puede ser muy pobre, y no estoy exaltando la pobreza como una virtud, ¿no? Pero el tipo que sirve a Dios no tiene que tener ninguna arrogancia, el corazón tiene que estar limpio, exento de arrogancia, no puede tener, porque es hombre de la palabra. A ese tipo Dios le envía a su ángel. Tú no veías al ángel, pero eventualmente hay gente que ve al ángel, y no son tipos de iglesia, son del mundo. Son los diablos los que ven a los ángeles. Le ha pasado a algunos amigos míos. Experiencias lindas. Día, uno de mis amigos allá en Santiago pasó, subió a la micro en esos tiempos cuando no estaba la tarjeta VIP, sino que tenía que pagarle al chofer. El tipo pasó y pagó, suponte, 200 pesos en ese tiempo. El chofer lo quedó mirando y le dijo, pero me debe otro pasaje. ¿Y quién paga por el boleto del señor que pasó con usted primero? ¿Sabéis lo que le dijo mi amigo? Porque es el loco, igual que yo. Ese es el ángel del Señor que siempre va conmigo. Así. Miró por el espejo para acá y no vio a nadie. Y el tipo dijo, le juro que alguien pasó delante de usted por estar cobrando el otro boleto. Tranquilo. La gente del mundo ve cosas que vos no veís, pero es la palabra la que te dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin de los siglos. Que no tiene que vivir esa experiencia. Bendito Dios. De pronto viene un virus que contamina toda una región de un país o todo el país, y la gente tiembla. Viene la meningitis. ¿Qué diablo va a hacer con ese tipo de virus, hermano? Es una bacteria terrible. La recomendación es vacunarse hasta las uñas. Pero la vacuna vale como 35.000 pesos, como barato, y hay otras sabandijas como la farmacia La Cruz Verde y la Humada y los otros que te la venden a 50.000 pesos, y por inyectarte te cobran 10.000 más, porque esa porquería hay que saber ponerla. Así que, como poco, tenés que tener 60.000 pesos por lo menos para inyectarte. Y eso no es certeza de que la bacteria no te haga a tu hijo. Pero el Señor te dice, quédate tranquilo. Porque el Dios al que tú sirves es el Dios que controla las pestes. Y aunque caigan 1000 a tu lado, que mira tu Dios, el Señor te ha defendido. Y tú el reino de Cristo, esto es el reino. Tú tienes que creer que esto es el reino. Que vos podés ir a un hospital infectado con elementos patógenos que pueden matar a un tipo, pero vas en el nombre del Señor y caminas en medio de la muerte, y la muerte no te toca. Porque esa es la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Uno tiene que vivir en este mundo divino, en este mundo que está por encima del mundo. Tiene que tener fe y fuerza. Esto es el Evangelio, el milagro. Y en este Evangelio sucede el milagro. Mira, cuando se predica este tipo de palabras, con toda certeza hay gente que empieza a recibir milagros de sanidad. Y no hay cuestión de que vengas para acá para que oremos. No. Es cuando tú mencionas la palabra, empieza a surgir algo en los grupos que escuchan la palabra. La gente no se da ni cuenta. Yo he estado en eventos de evangelismo donde se van detectando milagros extraordinarios. La gente va sanando. Y hay tipos que tienen milagros creativos, personas que van recibiendo incluso órganos completamente nuevos. Una cuestión creativa. Conocí el caso de un tipo que le habían sacado un riñón en la ciudad de Rosario, en Argentina, y Dios hizo un milagro creativo, y cuando se fue a controlar el otro riñón para la diálisis, aparecieron 2 riñones nuevos, y el médico que lo trató, que le sacó el riñón, no podía creer lo que estaba viendo en los estudios de la radiografía. Hígados nuevos, páncreas
crean nuevo, fuera cualquier virus, cualquier mortandad, fuera. Tipos que han estado a punto de morirse, hoy se mueren, pero viene la palabra de la resurrección. Influye la vida. Mira, nunca predico con ningún sermón preparado, no hay nada, siempre miro para abajo, pero lo único que hay acá es lo que te voy a decir a continuación. Es probable que alguien lo haya escuchado porque pocas veces lo cuento. Son historias que te pasan. Yo nunca he tenido dones de sanidad. La verdad es que cuando me hice predicador a los 14 años de edad siempre le pedía a Dios, Señor, dame alguna cuestión espectacular, porque me di cuenta a poco andar que la gente se entusiasma cuando ve milagros. Y un predicador que no hace milagros, pobre diablo, muerto de hambre. Y la iglesia te mira y te dice, bueno, hermanito, siga predicando. Pero a la hora que están ahí enfermos, los tipos paran la oreja y te organizan eventos y te llevan de un lado a otro. Entonces, yo quería vivir esa experiencia y nunca fue, por alguna razón, nunca pasó de ser un predicador de milagros. Me acuerdo, tenía 17 años de edad y en la ciudad de Santiago de Chile, en el barrio que hoy es Recoleta, organizaron una campaña de evangelismo y me invitaron a predicar. Era una noche de sábado y prediqué el mensaje. Vos te imagináis un cabro de 17 años, solo la madre lo mira con ojos de madre y dice, mi bebé está predicando. Nadie me dio bola, la verdad es que no pasó ni el loro cuando esa invitación. Y estaban los hermanos, me acuerdo de la iglesia de la Manada Pequeña, el pastor Víctor Rojas. Son amigos míos de hace, ¿cuántos? 50 años atrás, esos tipos que... Claro, también no pasó nada. Pero también, como cuando no pasa nada, el predicador se desconcierta. Entonces, tratáis de que alguien pase para que no quede ahí en el ridículo. Porque les pasa, si ustedes fueran predicadores, dirían exactamente. Y entonces, me acuerdo que dije, pero habrá alguien que necesita alguna oración por alguna enfermedad. No sé si pasó alguien más, pero de lo que sí recuerdo es que pasó una señora con un bebé, una niñita, pero era así de día nomás, que recién la había dado a luz, la criatura. Y me contó rápido, así mientras estábamos, me dijo, vengo del hospital y el médico ha dicho que esta bebita se muere esta noche. Hicimos la oración, puse las manos, nos despedimos. Cuando a vos te dan un caso así, vos querías escapar y rajar, porque no dije, encontrarte con la mamá de la guagua después, ni siquiera para preguntarle qué pasó. Mira, yo me acuerdo, tenía 17 años de edad. Eso debe haber sido en el año 67, 66, más o menos. En el año 1985, muchos años después, hubo una campaña en el Parque O'Higgins con Gigi D'Agostino. Y la verdad es que ahí, en esas circunstancias, ya había crecido, me había relacionado con un montón de locos importantes en Santiago. De tal manera que me asignaron la presentación del evangelista para un día sábado. Los pastores grandotes presentaban a Gigi D'Agostino todos los días, así como me presentó Francisco. Oye, por eso quería que dijera ahí algo bueno, porque cuando de Gigi D'Agostino no te cuesta nada decir algo bueno, incluso me acuerdo lo que dije. La gente le gustó mucho porque es todo un oratorio, un discurso muy bien presentado. Y cuando terminé, porque dijeron va a estar el pastor Ernesto Silva presentando al reverendo Gigi D'Agostino, y se lancó Gigi con la fe. Y cuando bajé del escenario, una plataforma grande en el Parque O'Higgins, había miles de personas en ese momento. Estaba cerca, bajé y se acerca una señora. Y me dice, mira, aquí está mi hija, que ahora tiene, no sé si me dijo 20 o 21 años, pero esa mujer ya tenía un bebé chiquitito. Y me larga la historia. Y me dice,
dice, hace mucho vas a acá. Te oró por mí. Que estaba a morirse esa noche. Y ella trae un bebé. Está casada. No se murió esa noche. Digo, no, sucedió algo. Ella empezó a comer a las altas horas de la noche y siguió restableciéndose. Ahora usted la ve. Yo nunca los había visto después de eso. Mirá, y ella me dijo esa noche, yo me convertí a Cristo. Cuando usted no, viste que cuando uno invita a la gente no pasa, pero los demás porque están enfermos vienen. Y me dijo, yo me convertí esa noche. Y he seguido fiel al Señor y toda mi familia se convirtió a Cristo. Y me dijo más, mi hijo Rafael, se llama Rafael Rigor, se hizo pastor de iglesia. Y efectivamente después yo vi al pastor Rafael, me invitó a su iglesia, una iglesia que en este momento tiene más de 1000 personas en la comuna de Quilicura, en Santiago, un ministerio exitoso. Y todo ocurrió esa noche. ¿Sabes todo lo que significa eso? Que ahora, en este instante, la misma unción de sanidad, esa criatura, y que permitió que mucha gente se convirtiera en Cristo, la misma unción que está en este instante, ustedes pueden tomar esa gracia y decir, Señor, lo quiero para mí. Dios fluye, hermano. Esta cuestión es verdad, es realidad. Yo nunca he tenido dones de sanidad y sé de otros eventos y cosas que se han dado. Pero gracias al Señor no van a estar en Dios. Y de repente Dios te da sorpresa y te hace sentir que no es por el hombre, ni es por la virtud de alguien, ni es por el talento de alguien. Es gracia divina. Dios puede manifestar su gloria en cualquier momento, en cualquier lugar y con cualquier tipo, hombre o mujer. Su gloria se derrama cuando Dios quiere. Por eso la gente debe vivir para Dios, debe vivir a Cristo. Aleluya. La iglesia debe dejar la soberbia y tiene que humillarse y decir, Señor, yo no puedo, yo soy nada, yo no tengo capacidades y esta cuestión no resulta menos que resulte contigo. Pero cuando Dios extiende su mano de misericordia ocurren barbaridades y milagros. Por eso si Dios te envía, tú predicas, y si los resultados no los veis, quédate tranquilo nomás, porque la palabra no volverá vacía, sino que lo que Dios quiere que sea hecho. Tú predica. Es como alguien de pronto dice, no predicamos para ver resultados, predicamos porque hemos sido enviados. Amén. Amigos míos, llevamos una hora hablando. Yo sé que hoy en este instante algo va a pasar. Y alguien va a recibir milagros del Señor Jesús. Y la persona que reciba ese tipo de bendición sepa responder a Dios. Es un compromiso tremendo cuando Dios te toca, cuando Dios te bendice, cuando Dios te transforma. La gente debe salir del mundo, de todo este sistema del mundo. El tipo tiene que meterse a servir y amar a Dios con un corazón puro, con una vida santa. Hay que dejar el mundo y seguir a Cristo. Nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Nos sacó de muerte a vida. Nos trasladó del reino de la muerte al reino de su amado Hijo Jesucristo. Aleluya. Nos sacó de las tinieblas a la luz. Amén. Y como cantábamos en los viejos tiempos, el mundo no puede ser mi hogar. Por eso vamos a orar por fortaleza espiritual, para que la vida de esta gente preciosa se establezca en Cristo. Que esa vida de péndulo divagante se acabe, que haya una vida estable.
Aleluya. Que no dependamos de las circunstancias, sino que en el centro gravitacional del corazón esté en paz y en quietud. No importa las tormentas periféricas y externas, pero en el centro del alma tiene que estar esa plenitud del sosiego de aquel que espera en Dios. ¿Quiere ponerse en pie, por favor?